En el módulo anterior empezamos a analizar un medio de investigación que genera muchísimas controversias, tanto por su necesidad ineludible para los investigadores, pero también por su posible afectación a garantías individuales si es mal utilizado. Se trata de la utilización de programas maliciosos a los fines de la investigación penal, o sea, la posibilidad de utilizar troyanos por parte del Estado para investigar delitos. Cuando culminábamos el módulo anterior, analizamos cómo fue tratado el tema en Estados Unidos, con una modalidad del derecho anglosajón, y quiero comenzar este módulo analizando cuál fue la situación en el derecho europeo continental, cómo se trabajó el tema de la utilización de troyanos en el derecho europeo continental por su cercanía con nuestro derecho, su similitud con nuestro derecho y cómo influye de alguna manera lo que se ha discutido en el derecho comparado con cómo debemos analizar el tema en nuestra jurisdicción y al mismo tiempo cómo deberíamos regularlo. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania directamente se llegó al reconocimiento de un nuevo derecho constitucional o la aplicación de una variante de lo que es el derecho a la intimidad. Era sabido que Alemania estaba utilizando programas troyanos en la investigación penal, se sabía en la doctrina, se sabía en la jurisprudencia, pero no había llegado la discusión a los tribunales superiores. La primera discusión se dio con un fallo de la Corte Federal de Justicia en el año 2007. En esa oportunidad, la Corte analizó un caso en un hecho de terrorismo en donde un fiscal solicita la utilización de un programa troyano para investigar al sospechoso. Se lo deniegan diciéndole que no está previsto en la legislación procesal. El fiscal recurre y la discusión llega a la Corte Federal de Justicia y la Corte Federal de Justicia llega a una conclusión que es muy importante para tener en cuenta nuestro medio jurídico. ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte dice, porque no dice la medida sería inconstitucional de por sí. Lo que la Corte dice es no está previsto en la legislación procesal. ¿Se acuerdan que al comienzo de las clases de derecho procesal hablábamos sobre la dicotomía que existía entre el principio de libertad probatoria, posibilidad de aplicar medidas de prueba por analogía y el principio de nula coactio sine lege, o sea, la imposibilidad de aplicar medidas de coerción, o sea, de intromisión en el ámbito de garantías individuales, si no está previsto expresamente en la ley? Esto es, palabras más, palabras menos, lo que dijo la Corte. La Corte le dijo, señor fiscal, no puede mandarle un programa troyano al imputado porque la medida procesal no está prevista en la legislación. Y usted estaría aplicando una medida de coerción a los fines de obtener una prueba que no está prevista en la legislación. Posteriormente a esto, ¿qué sucede en Alemania? Alemania regula, saca una legislación que permite la utilización de programas troyanos. Y esta nueva legislación llega ahora sí nuevamente a la Corte Federal Constitucional en febrero del año 2008. Ya no era un problema del principio de libertad probatoria porque ahí sí había una norma procesal que posibilitaba la utilización de programas troyanos. La Corte hace un estudio que es muy interesante y que ya les vamos a aportar el material para que también esto lo puedan estudiar más profundamente por la importancia que tiene la resolución, en donde lo que hace la Corte es una audiencia pública en donde cita expertos en derecho, expertos en ciencias informáticas, hackers, porque quería entender bien qué se trataba esto de utilizar un programa troyano y poder utilizar un programa troyano para investigar delitos penales. Y la Corte termina diciendo que tal como está previsto es inconstitucional, que no estaba asegurado el principio de proporcionalidad y que el grado de afectación a la intimidad que tenía era superior a la afectación a la intimidad que podía tener un registro domiciliario, un allanamiento a un domicilio. Básicamente, la Corte habla de un nuevo derecho constitucional a la intimidad, que es el derecho a la integridad de los datos y a la confidencialidad de los datos en los sistemas informáticos y a la relación que hay de intimidad entre el usuario y sus datos informáticos en los diferentes dispositivos. Finalmente, en el año 2017 sale una nueva ley que habilita la utilización de programas para la investigación de causas penales y esta ley hasta el día de hoy no ha sido discutida y se está utilizando, hoy el Estado la está utilizando. El caso de España también es bastante cercano a lo que es nuestra realidad jurídica. Y en España se dio una discusión en donde
la primera propuesta de modificar el Código Procesal a fin de permitirle a las autoridades de investigación utilizar programas troyanos fue desechada con una gran queja por parte de la opinión pública que hablaba de la posibilidad de que se terminara espiando a todos los ciudadanos españoles. La primera propuesta fue desechada, pero posteriormente, en el año 2015, en una modificación integral que se hace del Código Procesal a los fines de regular toda la evidencia digital, se admite la posibilidad de la utilización de programas troyanos a los fines de registrar y secuestrar datos. España trata de advierte la importancia que tiene como medida intrusiva, o sea, la importancia que puede tener de afectación a las garantías individuales, y entonces introduce mayor cantidad de garantías que en otro tipo de medidas, como por ejemplo la intervención de comunicaciones telefónicas, menores plazos, la utilización solamente en determinados delitos graves que lista especialmente, la obligación de borrar los datos una vez que se obtienen, pero sí lo admite dentro de la legislación, aunque la medida todavía es muy discutida y no ha tenido una utilización muy difundida en la práctica. En Italia nos encontramos con una doctrina controvertida en el ámbito del Tribunal de Casación, en donde en algún supuesto lo ha admitido como válido, incluso sin una base normativa, haciendo aplicación del principio de libertad probatoria y básicamente afirmando que se trataba de una medida que podía ser de alguna manera entendida como una mezcla entre la intervención de comunicaciones y el registro y secuestro de elementos físicos, y que entonces, utilizando las garantías de ambas medidas, podía admitirse la validez de este tipo de medidas de prueba. ¿Qué pasó con la discusión en la Argentina? Cuestiones llamativas de nuestro país. La primera vez que se habló de la posibilidad de registro y secuestro de datos utilizando programas maliciosos fue en un proyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal del año 2013. De manera muy burda, muy sencilla, y puedo hacerme responsable de eso porque integré esa comisión, así que no es que estoy criticando a la comisión, me estoy autocriticando. Se introdujo a la norma del registro y secuestro de datos un agregado que decía algo así como: la medida también podrá ser ordenada por el juez, cuando así lo quiera, para ser realizada a distancia mediante mecanismos técnicos o programas especiales. Ningún tipo de garantía especial, ninguna advertencia sobre los problemas que esto podía tener, sobre los peligros que la medida podía traer, y el código no fue aprobado. Por suerte, esta medida no quedó así tampoco. Ahora, un dato interesante: la provincia de Neuquén tiene desde el año 2011 la ley 2184 del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén, que también prevé una norma similar en donde autoriza la utilización de programas para el registro y secuestro de datos. No tiene ningún tipo de garantías prevista y está aprobado, es ley vigente en nuestro país, y no tengo noticia de que se haya utilizado mucho por ahora. Quizás lo más importante para tener en cuenta en el análisis de Lege Data hoy es qué pasó con el proyecto más reciente que hubo en relación al tema, que sí ya introducía bastantes conceptos de proporcionalidad, última ratio, necesidad, como en todo lo que tiene que ver con los medios especiales de investigación, que es el proyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal de la Ley 27.063, proyecto que fue presentado por el Poder Ejecutivo y que posteriormente tomaron los senadores Urtubey y Guastavino, un proyecto de marzo del 2018, que el Senado rechazó. Introducía la posibilidad de hacer registro y secuestro de datos mediante programas maliciosos y el Senado lo rechazó. ¿Por qué digo que es importante tener en cuenta este elemento? Porque si bien ya hay algún sector de la doctrina que entiende que la medida podría ser aplicada incluso sin modificar la ley, tenemos que tener en cuenta que hay una manifestación
hecha por el propio Parlamento en marzo del 2018 en contra de la utilización de estas medidas. Y a su vez, porque entiendo que lo que hizo el Parlamento no es decir nunca vamos a poder regular este tipo de medidas, sino que lo que dijo es tal cual está en este proyecto, la medida resulta desmedida o desproporcional o no lo suficientemente aseguradora de las garantías individuales. Con todo este contexto, quiero analizar cuál es la situación en nuestro medio jurídico, y esto creo que se aplica tanto a la República Argentina, ya sea en el Código Federal como en los códigos provinciales, o también a códigos similares o situaciones similares en países de la región, para la posibilidad de utilización de programas maliciosos. Algunas aclaraciones resultan necesarias. ¿Cuál es la problemática de la utilización de programas maliciosos conforme a lo que expliqué sobre sus características técnicas en el módulo anterior? Lo cierto es que los programas maliciosos pueden ser utilizados con diferentes finalidades. No se trata de una medida de prueba común, como puede ser el allanamiento o una intervención de comunicaciones. En el fondo se trata de lo que yo denomino un medio de investigación o medio de prueba híbrido, porque reúne las características de diferentes medios de investigación. ¿Qué me permite a mí hacer un programa troyano? Un programa troyano me permite obtener datos del pasado, concretamente archivos informáticos que están almacenados en una computadora, y en este sentido se parece más al registro y secuestro de datos, a un allanamiento con los fines de registro y secuestro de datos, pero también me permite obtener datos del presente. Por ejemplo, el programa malicioso puede obtener las claves que una persona teclea en un momento determinado, pero también puede habilitar las cámaras, los micrófonos, y me permite hacer una tecnovigilancia de un espacio físico. Yo puedo utilizar el programa malicioso para activar una cámara y ver qué sucede en un ámbito determinado, y en esto se parece más a una medida de tecnovigilancia de un domicilio o un espacio físico determinado. Y también me permite obtener datos del futuro. O sea, yo puedo de alguna manera saber con quién se conecta una persona, qué sitios visita, qué va a enviar, qué envía en el futuro, y en esto se parece más a una intervención de comunicaciones. Se trata de una medida híbrida. Y creo que el error de las legislaciones, me refiero a la legislación alemana, a la legislación española, a la legislación italiana, y a quienes han tratado de introducirlo también en nuestro medio, es no advertir esta diferencia que hay entre las diferentes cosas que me permiten hacer estos programas troyanos, y no advertirlo a los fines de regularlos de manera diferente. No es lo mismo si yo voy a utilizar un programa troyano solamente para saber desde qué dirección IP está trabajando una persona en una actividad ilícita, que se lo voy a utilizar para obtener un par de archivos concretos que necesito en una investigación penal concreta y después retiro el programa malicioso, que si voy a instalar un programa malicioso en la computadora de una persona y la voy a mantener vigilada durante 6 meses, sabiendo todo lo que hizo en el pasado, todo lo que hace en el presente y todo lo que va a hacer en el futuro. Desde el punto de vista de la proporcionalidad, lo que tiene que contener una autorización judicial y lo que tengo permitido con el Estado, estas medidas son absolutamente diferentes. ¿Cuál es el análisis que hago de ley data? O sea, ¿qué es lo que creo que se puede hacer y no se puede hacer sin modificar el Código Procesal Penal o los códigos procesales de las distintas jurisdicciones? Al ser un medio de investigación atípico y que claramente no está previsto en la legislación, no hay en la legislación una norma que prevea este tipo de utilización de programas maliciosos, yo entiendo que no puedo utilizar programas maliciosos hasta tanto tenga la regulación procesal, porque significaría una violación al principio nulla coactio sine lege, una intromisión en ámbitos de intimidad que no está previsto en los códigos procesales. No lo voy a poder hacer ni para el registro y secuestro de datos, no lo voy a poder hacer tampoco para obtener datos de clave o situaciones de cosas que se estén realizando en el futuro, y no lo voy a poder hacer para mantener una tecnovigilancia sobre lo que suceda en el futuro. Quizás el único resabio que me quede de poder utilizarlo con las normas vigentes es para la intervención de comunicaciones. Y no es una cuestión menor. ¿Por qué digo para la intervención de comunicaciones? Porque todos los códigos procesales penales, el federal, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los países de la región, tiene previsto la intervención de las comunicaciones del imputado por cualquier medio que se realice.
En la medida en que la comunicación se esté realizando a través de paquetes de datos, comunicación por voz IP, yo voy a poder quizás utilizar programas troyanos para obtener de alguna manera este tipo de intervención de comunicaciones, sin perjuicio que considero que lo mejor sería regularlo de manera específica. ¿Qué es lo que hay que hacer en la legislación procesal? ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Hay que regular expresamente estas normas de prueba y hay que prever de manera separada las distintas posibilidades que me dan los programas maliciosos. Obviamente tiene que ser no para cualquier delito, sino para delitos graves. Esto hace al principio de proporcionalidad. Tengo que prever también que sean utilizados cuando no tengo una medida de prueba menos intrusiva. Ha habido muchos sectores de la doctrina que tratan de alguna manera de decir, bueno, es lo mismo, en definitiva es mejor para el imputado que yo utilice un programa troyano que lo allane y obtenga los datos. No podemos perder de vista que siempre son medidas que se están utilizando de manera subrepticia. Por ejemplo, en un allanamiento yo le informo a la persona que la allané y le tengo que decir y dejarle un acta con lo que me llevé. Cuando yo utilizo un programa troyano, yo me voy a llevar los archivos y la persona no se va a enterar. De manera tal que la regulación lo que tiene que tener previsto es que si yo voy a hacer un registro y secuestro de datos tiene que ser en delitos graves, cuando no tenga otro medio de prueba posible a mi disposición. Tengo que analizar muy bien cómo voy a utilizar la idea de la plain view. Mi idea es que no tengo que poder utilizar prueba que obtenga de manera accidental utilizando este tipo de programas, salvo que esté alcanzada por todo lo que la orden de allanamiento remoto previó en lo que tiene que ver con gravedad del delito y proporcionalidad. Y lo que tiene que ver con las otras modalidades del allanamiento remoto, me refiero a la posibilidad de utilizar los programas troyanos en todas sus amplitudes, en todas sus posibilidades, para ver datos del pasado, para analizar claves presentes, para hacer una tecnovigilancia al imputado por un determinado tiempo. Entiendo que la medida debería ser absolutamente excepcional, solamente en situaciones de muchísimo riesgo para la integridad física de personas y con un control judicial extremo sobre todo lo que sucede y tratando de limitar la medida lo más posible. Si uno analiza las discusiones que se dieron tanto en el Parlamento argentino en marzo del 2018, como las que se dieron en Alemania, por poner un ejemplo, cuando se sancionó la nueva ley del 2017, es importante también otorgar garantías individuales como es la comunicación al imputado, que fue de alguna manera sujeto pasivo de este tipo de intromisión, de que el Estado le comunique todo lo sucedido en un plazo determinado cuando ya no se vea afectada la investigación. O sea, lo que tienen los códigos procesales penales pensados, que es le aviso al imputado que lo allané para llevarme determinadas cosas, obviamente en la utilización de un mecanismo subrepticio no lo puedo hacer, pero sí le puedo avisar a los 6 meses que obtuve determinada información que está siendo utilizada en una causa penal. Entonces, resumiendo y ya para finalizar, de ley Gerat creo que no se puede utilizar hasta que no haya una nueva regulación procesal y que la regulación procesal debe ser minuciosa y también transparente en lo que tiene que ver con las garantías que voy a prever para poder utilizar estos mecanismos.